Chicos, muy buenos días. Buenos días, profesor. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, chicos. Entonces vamos a dar inicio a esta nueva jornada de trabajo correspondiente ya a la semana número 17, que, bueno, vamos a empezar a abordar un tema. Es importante también dentro de todo este curso y por lo extenso que es, se ha dividido en dos partes, por llamarlo así. Es decir, esta semana 17 vamos a ver la primera parte y lo que estaría faltando, parte complementaria, la veríamos pues en la semana 18, con lo cual ya cerraríamos precisamente todo esta teoría del curso de álgebra en este ciclo que ya está llegando al final. Entonces el tema es funciones, pero es un tema que da para muchísimo más, ¿no? Pero creo que lo que se ha hecho, se ha preparado, digamos, un material ahí de tal manera que ustedes por lo menos tengan conocimiento, sobre todo en los ejercicios que se presentan, porque aquí sí hay bastantes aplicaciones, ¿no? Se pueden modelar muchos problemas con funciones, ¿no? Ya sea de cualquier tipo, lineal, cuadrática, o polinomial, etcétera, etcétera. Bueno, las clases de funciones las vamos a ver durante el desarrollo de la exposición. Entonces, el tema de esta sesión es funciones, entre paréntesis, primera parte. ¿Ya? Vamos a empezar a definir qué cosa es una función, vamos a establecer, digamos, una definición geométrica también, algunos le llaman la interpretación geométrica de una función, cómo identificar rápidamente cuando una gráfica, por ejemplo, corresponde o no a una función. ¿Qué más? Vamos a ver las clases de funciones elementales. Cuando hablamos de funciones elementales, hablamos pues de la función lineal, de la función constante, la función cuadrática, la función cúbica, la función valor absoluto, la función polinomial, etc. Pero hay otras funciones que el día de hoy no lo vamos a ver. Por eso les decía, el tema es bastante amplio, entonces ese tipo de funciones, como por ejemplo la función inyectiva, la función sobreyectiva, la función biyectiva, la función inversa, eso lo vamos a ver en la siguiente semana, ¿no? También ustedes creo que en el curso de trigonometría o geometría, trigo me parece que es, ven ahí las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces el tema da para mucho más, como bien les aclaro, ¿no? Entonces vamos a compartir pantalla para avanzar, por favor. Y sobre lo mismo vamos comentando, ¿no? Vean un ratito, por favor. Voy a compartir pantalla. Acá tenemos semana 17, acá está. Voy a minimizar esto. Ponemos en modo presentación. Ahí está. Vamos a eliminar esta barra que está en la parte inferior. Ahora sí. Bueno, ahí está. Funciones primera parte. Como repito, el tema es muy amplio, por eso es que hay la necesidad de dividirlo pues en 2 semanas, ¿no? Y empezaríamos por hacer una introducción. El término función, a decir verdad, uno lo utiliza con bastante frecuencia, ¿no? Cuando quiere hacer entender que está condicionado, ¿no? El hecho de que el fin de semana vaya al estadio está en función de, ¿no? O el hecho que llegue temprano a clase está en función de. Entonces, la función lo vemos como una dependencia, ¿no? Depende de algo. Es un término que nosotros lo empleamos. En la vida cotidiana, dice ahí, se emplean situaciones en las que dos o más cantidades están relacionadas mediante una regla de correspondencia o una relación de dependencia, ¿no? Dependencia, efectivamente. Paso acá. En este nivel, por lo menos vamos a ver funciones con una sola variable, ¿no? Ya los chicos que ingresan a nivel superior van a ver funciones con 2, 3 o varias variables. Un ejemplo de función tranquilamente podría ser entonces la longitud de una circunferencia está relacionada, está en función de su radio.
Se sabe pues que la longitud de la circunferencia es 2pi por r. Y esa longitud entonces está en función del radio, porque el 2pi es constante, ¿no es cierto? Ahí está. L, que es la longitud de la circunferencia, va a depender del radio. Cuanto más grande es el radio de la circunferencia, obviamente va a tener una mayor longitud. Reducimos el radio de la circunferencia, la longitud de la circunferencia va a ser menor. Entonces hay una dependencia, pues, una función que depende de R, ¿no? Esa longitud, en realidad, de la circunferencia, no es otra cosa que una función que depende del radio, ¿no? Conforme varía el radio, varía precisamente la longitud de la circunferencia. ¿Qué nos expresa? Que L depende de R o que L está en función de R. Una dependencia, como bien lo dice arriba, ¿no? Pero bueno, esa es básicamente una parte introductoria, como le digo, ¿no? Para más o menos motivar a lo que nosotros queremos llegar. Bien, un ratito que esto de arriba no sale, no sé por qué. Ahí está ya, ahora sí. Una noción de función, bueno, tenemos ahí un conjunto A, una regla de correspondencia, y a ese elemento que hemos tomado en el conjunto A, le haremos mediante la regla de correspondencia, tiene que haber una regla de correspondencia, le asignamos a lo más un elemento del conjunto B. Es un poco el esquema de función. Dado un elemento del conjunto A, mediante una regla de correspondencia, tiene que haber una regla de correspondencia, le asignamos a lo más un elemento del conjunto B. Ese elemento del conjunto B, que en este caso es Y, viene a ser la imagen de X. O sea, Y es igual a f de X. Y es la imagen de X mediante la función f. ¿Bien? Entonces, viéndolo aquí con los diagramas de Venn, tenemos, por ejemplo, nuestro conjunto de partida, el conjunto A, y el conjunto de llegada, el conjunto B. Y a través de esos dos conjuntos, bueno, se define una función. Ya sabemos que la función, en este caso, toma elementos del conjunto A, en este caso X, mediante esa regla de correspondencia le asignamos a lo más un elemento del conjunto B. ¿No? Bien. ¿Y qué cosa viene a ser? Se dice que Y es la imagen de X mediante la función f o sobre la función f. Se denota así. La función f está definida del conjunto A hacia el conjunto B. Así se escribe, ¿no? Y se lee la función f definida de A en B o de A sobre B. Bien, entonces acá tenemos dos conjuntos inherentes. Siempre que hablemos de funciones, vamos a trabajar acá con dos conjuntos. Básicamente el dominio es lo más importante, luego lo vamos a definir. En este caso, el dominio de la función, ese conjuntito turquesa que aparece ahí dentro del conjunto A, y por acá el conjunto verde, que está dentro del conjunto B, del conjunto de llegada, es el rango, ¿no? No siempre el dominio es todo el conjunto A. Así también no siempre el rango es todo el conjunto B. Entonces ya vamos a ver en qué momentos, en qué situaciones o cómo se definen aquellas funciones que cumplen, por ejemplo, que es el dominio sea todo el conjunto A o que el rango sea todo el conjunto B. No siempre van a ser iguales para empezar, ¿eh? Y acá está la definición formal de lo que es el dominio. El dominio, ante todo, es un conjunto. Por eso lo ponemos entre llaves. El dominio de una función es un conjunto. Miren, ahí lo estamos definiendo acá a través de llaves. Voy a poner acá un ratito. Miren acá. Ustedes observan a llaves, ¿eh? Eso hace ver que es un conjunto. ¿Un conjunto de qué? De elementos que están en el conjunto A. Estos son los elementos del dominio. ¿Pero serán todos? No, 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 no. El dominio es el conjunto de todos los X que están en A tal que. El tal que es una condición, no un freno que le da. Pero el dominio son elementos que están, perdón, en el conjunto A. Tales que, ahí viene el freno, tales que no son todos los elementos que están en A, sino que exista y es un único. Este simbolito que está acá, para poder establecer claridad sobre el tema, este símbolo significa existe y este signo de admiración es único. Existe y es único. Un elemento en el conjunto B, el Y en este caso, tal que X, Y pertenece a F. O lo que es lo mismo, esto de acá es lo mismo que Y es igual a F de X.
Dicho en otras palabras, y es la imagen de X mediante la función f. Entonces el dominio, como ven ustedes ahí, es un conjunto de elementos que están en el conjunto A, bien, pero no todos, porque viene el tal que, alto, tal que. Existe y es único un I en B, tal que ese I es la imagen de X. Esa es la definición de dominio, ¿no? Así es como se define el dominio, que son esos elementos que están en el conjuntito turquesa. Y el rango es un conjunto también, ese conjuntito verde que aparece por ahí, es un conjunto de las imágenes f de x, los f de x o de los y, que están en B, tales que los x pertenezcan al dominio de la función. El conjunto de las imágenes en realidad, ¿no? Es el conjunto de los y o de los f de x, tales que esos x pertenecen al dominio de la función. Bueno, esos dos conjuntos son importantes y son inherentes en toda función. Toda función siempre va a tener dominio y rango, ¿no? Bien. Acá tenemos una observación. Siempre, por lo menos en este nivel, en el nivel preuniversitario, vamos a trabajar con funciones de una sola variable. Y hablar de x, y que pertenezca a la función porque los elementos de una función son pares ordenados, ¿no? Por ejemplo, acá yo pongo 2 y si la regla de correspondencia es el cuadrado, si su regla de correspondencia es el cuadrado, acá sería 4, por ejemplo. Si acá está 3, como la regla de correspondencia es el cuadrado, por acá tendría que asociar el 9, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero son pares. Por ejemplo, yo diría el par 2,4 pertenece a la función. Es un par. Los elementos de una función son pares ordenados. Otro par, el 3,9. El 3,9 pertenece también a esa función, ¿no? Entonces los elementos de una función son pares ordenados. Pero además de decir que el x, y pertenezca a la función, esto es análogo a decir, expresarlo así, que y es igual a f de x. Y es igual a f de x, es lo mismo. Entonces acá, esto de acá es equivalente, es decir, que 4 es la imagen de 2. 4 es igual a f de 2. Por acá, esto es equivalente a decir que 9 es la imagen de 3, o sea, 9 es f de 3, pues, f de 3. Así, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces se puede ver acá, a modo de observación, que en una función, como repito, en este nivel preuniversitario, vamos a trabajar con funciones de una sola variable. Como pueden ver acá, a decir verdad, dice el profesor, pero yo veo dos variables ahí, x e y. Se hace referencia al número de variables cuando nos referimos a las variables independientes, ¿no? Ya es un acuerdo que se establece, porque ahí tranquilamente hay dos variables, la variable x y la variable y, ¿no es cierto? X, por ejemplo, x, ¿qué cosa es? Es la variable independiente, mientras que y es la variable dependiente. Y depende de x. Y depende de x. Y está en función de x. Por eso que y es la variable independiente. Pues bien, ya en un nivel superior ustedes van a ver, por ejemplo, w es una función. Eso no lo vamos a ver nosotros en este nivel. X y z, por ejemplo. Y esta es una función de varias variables, por ejemplo. Eso no lo vamos a ver en este nivel. Acá, ¿cuántas variables independientes hay? 3, miran, x, y z. Se dice entonces que esta es una función de 3 variables. Pero nosotros nos vamos a abocar a este tipo de funciones, funciones con una sola variable, haciendo referencia a que tiene una sola variable independiente, ¿no? Cuando decimos una variable es porque tiene una sola variable independiente. 3 variables, tiene 3 variables independientes. Acá está. Bien. Entonces, en nuestro curso siempre va a haber una variable dependiente y una variable independiente. Esto lo vamos a borrar porque no corresponde a nuestro curso. Entonces, acá sí, una variable independiente que es x, mientras que y es una variable independiente. Y está en función de x. Y depende de x. Claramente se puede ver ahí. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver. Veamos un ejemplo. Ahí tenemos vamos a suponer que es función, todavía vamos a analizarla, pero ahí tenemos los elementos del conjunto A, 2, 3, 4 y 8, los elementos del conjunto B,
7, 9, 15, 18 y 30. Del diagrama observamos que, por ejemplo, ahí tenemos el par 2,15, la flecha azul, la flecha verde es 3,9 y la flecha marrón 8,18. Si queremos rescatar un poco la idea de lo que es función, a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Miren, a cada elemento del conjunto A, en este caso al 2 le corresponde el 15, nada más. Al 3 le corresponde el 9 y al 8 le corresponde el 18. En este caso, f es una función, ¿no? Cuyo dominio, en este caso, por la definición que hemos dado, el dominio estará en el conjunto de partida, pero no son todos los elementos. Miren ahí, no son todos los elementos. Solo estarán, pues, efectivamente, los que tienen su correspondiente pareja, ¿no? El 2 si tienen pareja, el 3 también y el 8 también, el 8, perdón, el 8 también. Entonces, esto de acá vendría a ser el dominio, ¿ve? Esto de acá. Este conjuntito que estoy encerrando es el dominio de la función. Mientras que el rango de la función sería esto que está por acá. El rango sería 9, 15 y 18. Este sería el rango de la función. Entonces acá tenemos un segundo ejemplo. Dada la regla de correspondencia, tenemos ahí, ojo, un conjunto de pares ordenados. No sabemos si es función. No sabemos si es función. Es un conjunto de pares ordenados. En este caso, G no es función. Pues, ojo, la preimagen 4 tiene dos imágenes, 7 y 9. Y se puede ver ahí, si tú lo vas a graficar acá, si lo graficas, vas a tener lo siguiente. Por ejemplo, acá, vamos a suponer, acá tenemos el conjunto de partida, el conjunto de llegada. Por acá tenemos los elementos que son 3 y 4. Y por acá tenemos en orden 7, 9 y 11. 7, 9 y 11. Entonces tenemos primero 4, 7. 4, 7. Acá está. 4, 7. La flecha azul. Luego tenemos 3, 9. 3, 9. Vamos a poner por acá. 3, 9. Esta flecha de acá. Y luego tenemos 4, 11. 4, 11. Lo voy a ponerle verde acá, ¿ya? 4, 11. Esto de acá. Entonces, ¿por qué no sería función? Porque la definición es clara, ¿no? Que a cada elemento del conjunto de partida le debe corresponder un único elemento. O sea, existe y es un único, dice. Y al 4, como dice por ahí, al 4 le están correspondiendo dos elementos, no uno solo. Cuando hablamos a lo más decía, ¿no? Entonces, no es función porque al 4, que es la preimagen, tiene dos imágenes, que son el 7 y el 11. ¿No? Dice bien claro, a lo más le debe corresponder un único elemento, y al 4 le corresponden dos, por eso que no es función, obviamente. Bien, entonces borramos esto, un ratito para borrar esto. Ok. Esto de acá se conoce como la definición geométrica o también llamada la prueba de la recta vertical. Prueba de la recta vertical, que nos sirve y ayuda precisamente para poder determinar a ciencia cierta si una gráfica corresponde a una función. Por ejemplo, ahí tenemos dos gráficas. Entonces, aplicando esta prueba, llamada la prueba de la recta vertical, uno puede determinar rápidamente si esa gráfica corresponde o no a una función. ¿En qué consiste la prueba de la recta vertical? Entre esas rectas verticales en cualquier parte, ¿no? Y esas rectas verticales deben cortar la gráfica en un solo punto. Ahí, por ejemplo, cortó en dos puntos. Eso, indudablemente, no es función. No es la gráfica de una función. Por acá sí, en la figura número 2, que está al lado derecho, por donde yo trace rectas verticales, siempre va a cortar la gráfica en un solo punto. ¿Eso qué implica? Que trae como consecuencia que esto sí es función. Sí corresponde a la gráfica de una función. Y eso tiene que ver precisamente con la definición, ¿no? Que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. La primera, ¿por qué no podría ser? Fácil, porque si acá le pones, por ejemplo, 2, este puntito de acá podría ser, por ejemplo, 2,4.
2,4. Y el punto de arriba podría ser 2,6, por ejemplo, o 2,10. Entonces ahí obviamente vemos pues que al elemento 2 le corresponde dos imágenes, el 4 y el 10. Y entonces ya estaría de alguna manera transgrediendo por la definición, porque a cada elemento del conjunto de partida le debe corresponder un único elemento del conjunto de llegada. Y veo que al 2 le corresponde el 4 y también le corresponde el 10, por eso es que no es función. Pues. Amparado en esa definición se aplica la prueba de la recta vertical, donde dice rápidamente, si trazamos rectas verticales y corten 2 puntos o más, no es función. Para que sea función debe cortar exactamente en un solo punto. Bien, sigamos avanzando. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, chicos. Todo claro, profesor. Bien, bien, bien. Entonces vamos a ver acá, ¿eh? Vamos a ver acá. Sigamos avanzando. Acá tenemos un ejemplo, miren. F de x está definido así, tiene su regla de correspondencia. Toda función, dice, pues, cuando hemos dado la noción, tiene que haber una regla de correspondencia, pues, ¿no? Tiene que haber una regla, y mediante esa regla de correspondencia le asigna un único elemento del punto de llegada. Bueno, ahí tenemos, es muy habitual que el I lo denotemos como el f de x. El I para mí es el f de x, ya es una notación, es un acuerdo básicamente, ¿no? Y esto a su vez se define como acá está la regla, sería 6 menos 2x, o menos 2x más 6, como quieras, es lo mismo, más 1, fuera de la raíz. Esa es la regla de correspondencia de la función. Te están pidiendo ya el dominio y el rango, que son dos conjuntos importantes que básicamente el dominio muchas veces interesa, ¿no? Más que el rango. Pero bueno, son dos conjuntos que siempre lo vas a encontrar acá en una función. ¿Cómo calculamos el dominio? Bueno, en este caso lo que habría que ver es que estamos trabajando con funciones reales de variable real, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas funciones? Funciones que van de R en R. Bien, entonces para que es I, porque el I es el f de x, ¿ah? No te olvides que el I es el f de x, I es f de x. Para que ese I sea real, pues estamos dentro del conjunto de los reales, ¿qué debe ocurrir? ¿Habrá alguna restricción? Bueno, sí, pues efectivamente, para que I sea real, esa expresión subradical, esto que está por acá, debajo de la raíz, o dentro de la raíz, tiene que ser necesariamente mayor o igual que 0. No puede ser negativo si no volamos. La raíz cuadrada de un negativo no existe en los reales. Pues sí, recuerden que ustedes estamos trabajando con las funciones de R en R. Hay funciones complejas, pero eso no se ve en este nivel, pues chicos, eso se ve en el nivel superior, ¿no? Pero nosotros a este nivel, a esta altura, estamos trabajando con funciones de R en R. De R en R. ¿Ya? Siempre que hablemos de funciones, ya está sobreentendido que estamos trabajando con funciones de R en R. Ya, entonces, frente a eso, para que ese I, que es el f de x, sea real, para que ese I, porque no se olvide que el f de x es el I, este f de x es I, este es el I. Entonces yo me pregunto, para que ese I sea real, alto, alto. Ese rectángulo rojo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Y eso, bueno, en este caso ya analizándolo, haciendo cuentas por acá, me quedaría que menos 2x es mayor o igual que menos 6, o lo que es lo mismo, dividiendo entre menos 2 o multiplicando por menos 1/2, te queda que x es menor o igual que 3. Escribiendo como intervalo sería pues el intervalo que toma valores que están a la izquierda de 3, incluido el 3. ¿No? Ahí está el dominio. El dominio, ¿quién lo determina? La variable independiente. ¿Quién es la variable independiente? Bueno, en este caso muchas veces es x, aunque decir verdad también, pues no necesariamente es x, sino que es ya un poco la costumbre, ¿no? La costumbre que nos hace decir, bueno, porque a veces se utiliza este término, ¿no? Para allá el dominio se despeja ahí en términos de x, dice. El dominio lo determina x. No siempre, ¿no? Por ejemplo, los economistas suelen trabajar, por ejemplo, de esta manera, ¿no? P igual a F de Q, por ejemplo. Ellos utilizan el precio en función de la cantidad. Los economistas trabajan con otras variables, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo. En lugar de I le han puesto P y en lugar de X le han puesto Q. En cuanto tú tengas las cosas bastante claras, no hay problema si te cambian de letras, ¿no? Para mí el dominio en este caso lo determina Q, el dominio lo determina Q y el rango lo determina P, ¿no? Más allá de las letras que me puedan colocar. Entonces el dominio siempre lo determina la variable independiente.
Por lo general, bueno, en las funciones con las que nosotros trabajaremos, X, pues, X, ¿no? Y el rango lo determina Y, o la variable dependiente. Bien, entonces hay una regla práctica, dice que para hallar el dominio se despeja Y en función de X. Y por lo general, también ya en este nivel, siempre vamos a encontrar funciones dadas de esa forma, Y en función de X, como la que me dan. Y está despejadito ya. Y está despejado, y está en función de X. Eso siempre lo vas a encontrar así. Entonces, ¿qué hacemos? Dice la regla práctica, despeje Y en función de X y analice qué valores puede tomar X. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Como ya me la daban despejada, entonces solamente me quedó analizar. Me pregunté, ¿no? Para que esa Y sea real, lo que tiene que estar dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. No puede ser negativo de ninguna manera, ¿no? Porque la raíz cuadrada de un número negativo no existe en los reales. Eso me va a determinar el dominio, pues. Me permite calcular el dominio. El dominio, no te olvides que lo determina la variable independiente, en nuestro caso, X. Bien. 2. Calculemos el rango. Como ya tenemos el dominio, entonces a partir del dominio que ya lo tienes calculado, vamos a construir, obviamente que respetando pues las propiedades de los números reales, ¿no? Ya sabes que si multiplica por un número negativo, la desigualdad cambia y todo lo demás, ¿no? Hay propiedades que ya a esta altura del curso el estudiante tiene que manejar. Por ejemplo, como ya tenemos el dominio, pero el rango lo determina ahí. Entonces, a partir del dominio vamos a ir construyendo paso a paso, con mucho cuidado, respetando propiedades, hasta llegar a f de x o y. Multiplica por menos 2. Ahí está, cambio la desigualdad, mira. Multipliqué por menos 2. Ya, súmale 6. Ahí está. Sume 6 a ambos lados. Me queda esto. Tómale raíz cuadrada. Como es mayor o igual que 0, no hay problema. Mayor o igual que 0, ya. Y súmale 1. Ahí está. ¿Para qué ha hecho eso, profesor? Para ir construyendo el f de x o el y. Si te das cuenta, lo que hemos ido formando en el lado izquierdo es f de x, o y, como quiera llamarle, ¿no? Ahí está. F de x es mayor o igual que 1, escribiéndolo como intervalo que va desde 1 hacia la derecha. Entonces el rango sería el intervalo cerrado que va desde 1 hacia más infinito. Entonces ya tienes el dominio y el rango. Esa es un poquito la forma. Aunque hay otros ejemplos en el cual se da el dominio, por ejemplo. Cuando se nos da el dominio, sí, pues a partir del dominio hay que empezar a construir el rango, ¿no? Con bastante cuidado, respetando las propiedades. Cuidado, ¿eh? No sé si por acá hay un ejemplo. En la parte práctica me parece que ya me dan el dominio, entonces ahí sí, obligado, pues no me queda otra cosa que a partir del dominio que está dado, empezamos a construir, ¿no?, el rango de la función. Otra forma de poder calcular el dominio y el rango de una función es cuando se tiene la gráfica. Si nos dan la gráfica, obviamente que eso nos permite hallar el dominio y el rango de una función. Por ejemplo, ahí tenemos la gráfica de una función, ya está dada. Ni siquiera sé la regla de correspondencia, ni siquiera sé la regla de correspondencia, simplemente la gráfica de la función. Que podrían darla, no hay problema tampoco. Entonces el dominio, ¿qué hacemos para el dominio? Bueno, simplemente es la proyección de la gráfica sobre el eje X. Recuerden que el dominio en este caso lo determina las X, o la variable independiente. Entonces es como que imaginariamente hacemos caer toda la gráfica sobre el eje X. Ese puntito abierto cae acá abierto, pues tal cual, ¿no? Este puntito de acá cerrado, cae acá cerrado, pues. Cae acá cerrado, lo cierra. Y todos los puntos de la gráfica, todos, porque la gráfica es un conjunto de puntos. Todos estos puntos de la gráfica van a ir cayendo, 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 cayendo. Todos estos puntos. Por acá. Entonces, el dominio se viene a ser precisamente este intervalo de acá, ¿ven? Todo esto. Cuando caen los puntos sobre el eje X, esto vendría a ser este intervalo de acá. El intervalo que va desde 1 hasta 5. Abierto en 1, cerrado en 5. Entonces, algo así como que proyecto, ¿no? Como que se aplasta la gráfica sobre el eje X para calcular el dominio. Y para el rango hacemos lo contrario, pues proyectamos o aplastamos la gráfica sobre el eje Y. ¿No es cierto? Entonces ahí se tiene pues el dominio, es el intervalo que va de 1 a 5, abierto en 1, cerrado en 5. Ahí está, es el dominio. Y para el rango, como repito, proyectamos, aplastamos la gráfica, ¿no es cierto?, sobre el eje Y. Y en este caso iría desde 2 abierto hasta 5 cerrado. Es el rango.
de 2 abierto hasta 5 cerrado. Ese es ya cuando se tiene la gráfica, ¿no? Entonces, conociendo la gráfica, uno tranquilamente puede determinar el dominio y el rango, ¿no? Que es la extensión de la función. Acá tenemos un ejemplo, miren, ¿eh? A ver, dice, la función está dada, x al cubo más b. Y es más, me dan la gráfica ahí, ¿no? Me dan la gráfica con alguna información relevante que seguramente me va a ayudar a calcular el problema. Calculo el dominio de G y el rango de G. Miren, ahí me dan la regla. Bueno, tampoco me le dan exactamente. Me falta ya B, por ejemplo, para tener a ciencia cierta la regla de correspondencia de esa función. Tenemos cuasi la regla de correspondencia. Falta el B. Pero tenemos alguna información en la gráfica que nos puede ayudar ahí, ¿no? Entonces, veamos acá. Según el problema, acá decir que el par 1, menos 2 pertenezca a G, porque este puntito azul pertenece al G, entonces ya les había comentado anteriormente, decir que 1, menos 2 pertenezca a la función G, esto equivale a decir que menos 2 es la imagen de 1, o sea, G de 1 es igual a menos 2. G evaluada en 1 es menos 2. Y es lo que estamos aplicando acá, ¿no? Vamos a hacer eso. Voy a calcular G de 1. ¿Quién es G de 1? Ah, reemplazo en lugar de X le pongo 1, sería 1 al cubo más B. ¿Y cuánto es igual a G de 1? Menos 2. Pues G de 1 es menos 2. Bueno, eso me permite hallar B. ¿Cuánto vale B? Sería pues menos 2, menos 1, B vale menos 3. Ahora sí ya tengo la regla de correspondencia de la función, porque G de X sería X al cubo menos 3. Ya tenemos G de X, ¿no es cierto? Ahí está. Ya tenemos el valor de B. Así encontrado, como repito, con la información que nos da la gráfica. ¿Qué más tenemos acá? G de A. G de A, ¿cuánto vale? En la gráfica, G evaluado en A lo manda a 5. Aquí de repente podríamos, en un examen sería más preciso poner esto, por ejemplo, así, ¿no? Para indicar, porque podría ser abierto y puede generar confusión. Entonces acá mejor así, cerrado acá, para que no le quepa la duda, ¿no? ¿Lo toma o no lo toma? Entonces yo creo que sería conveniente fijar bien las cosas ahí para evitar suspicacias. Ya está, ahí sí. GDA es 5. GDA es 5. Lo mismo por este lado. G evaluado en menos 2 me da 6, por ejemplo. ¿No es cierto? G evaluado en 1 menos 2. Eso ya lo tengo claro. ¿Pero quién es GDA? Bueno, reemplazo acá, pues. Reemplazo acá. El GDA sería, pues, A elevado al cubo menos 3. ¿Pero quién es GDA? Dijimos, GDA es igual a 5. La gráfica se puede ver. Me ayuda la gráfica, ¿no? Bueno, ahí sale 8. ¿A cuánto vale A? A vale 2. Porque te queda A al cubo es igual a 8. A tiene que ser 2. Ya tenemos el valor de A. Conociendo el valor de A ya puedo ir al dominio, mira. Conociendo el valor de A ya podríamos hallar el dominio. ¿Qué hemos dicho? Ya tengo la gráfica. Para hallar el dominio aplastamos la gráfica, la proyectamos la gráfica sobre el eje X. Y en este caso sería pues el intervalo que va desde menos 2 hasta 2. Cerrado, ¿no es cierto? Desde menos 2 hasta 2. Porque si aplasta la gráfica con respecto al eje X, logras ver que va desde este punto, mira este puntito que está por acá, cae ahí, ve, acá. Este puntito rojo que está por acá, cae acá. No te olvides que A vale 2. Entonces el dominio sería todo esto. El dominio sería desde menos 2 hasta 2. Ya tendríamos el dominio. Pues. El dominio es la proyección de la gráfica sobre el eje X, no te olvides. Bien, ahí está. Y el C fácilmente se puede obtener, ¿no? Como ya tengo la regla de correspondencia, entonces G de X vale X al cubo menos 3, hay el G de menos 2. ¿Cuánto vale el G de menos 2? Reemplazo ahí, menos 2 al cubo, menos 8, menos 3, menos 11. Y ahí te permite ya el rango, ¿no? El rango sería, pues, la proyección de la gráfica con respecto al eje Y. Aplasta la gráfica con respecto al eje Y. Obviamente que este puntito que está por acá, el punto más abajo, este puntito rojo, cuando lo aplastas, acá te quedaría, ¿no? Menos 11. Ahí. Y este puntito que está por acá, el que se encuentra en la parte, digamos, más arriba, cuando lo aplastas, cae acá. Por eso que el rango sería todo este intervalo de acá. El rango sería el intervalo que va desde menos 11 hasta 5. Es lo que dice por acá.
Conociendo la gráfica, obviamente podemos calcular, que no es una forma en realidad, ¿no? Se puede calcular de diferentes maneras también el rango. Bien, preguntas, por favor, con respecto a esta diapositiva. Creo que todo bien, profesor. Muy bien, sigamos avanzando entonces. Acá, a las funciones elementales sobre las cuales les hablaba al inicio, ¿no? Las funciones, hay más funciones, pero como repito, pues lo extenso que es del tema da precisamente para mucho más y eso nos obliga a partir de esto en 2 semanas. Aquí hablaremos en esta sesión, en la primera parte, hablaremos de las funciones elementales. O sea, los problemas que vamos a desarrollar van a estar limitados o circunscritos a este tipo de funciones. Entonces empezamos con una primera función elemental, la llamada la función constante, que como su nombre lo dice, creo que se está presentando por sí sola, ¿no? Constante, ¿no? Parejita, sin saltos, sin interrupciones, ¿no? Entonces cuando uno dice, voy a estudiar el fin de semana de forma constante, parejito, ¿no? Sin ninguna situación que pueda perturbar un poco el comportamiento. Entonces la gráfica de toda función constante siempre es una recta horizontal o paralela al eje X, como puedas llamarle así, ¿no? Tal como aparece en la gráfica. En eso que está ahí, esta recta horizontal que está con turquesa o azul, es la gráfica de una función constante. Y es que en realidad toda función constante siempre va a tener como gráfica una recta horizontal o paralela al eje X. En este caso, pues la regla de correspondencia de esta función sería así, pues f de x igual a c. C es un número, una constante. C es un número. Entonces, ya está. El dominio, ojo acá, el dominio, ¿cuál sería? Bueno, imagínate pues que toda esa recta turquesa caiga sobre el eje X. Y mira, este puntito que está por acá, este puntito rojo cae por acá, cae ahí. Más acá hay otro punto, ¿no es cierto? Porque la gráfica es un conjunto de puntos, cae por acá. Más acá hay otro punto, ese puntito cae por acá y en realidad todos los puntos que están en la gráfica, al proyectarlos, me va a quedar pues todo el eje X, todo el eje X. Por lo tanto, el dominio será todo lo real, pues, todo R. Porque la recta azul cae sobre el eje X, descansa sobre el eje X. Mientras que el rango, ¿qué va a pasar con el rango? Para el rango es, miren, este es un conjunto de puntos. Vuelvo a reiterar, la gráfica es un conjunto de puntos, estos puntos rojos. ¿Qué pasaría si ese conjunto de puntos lo proyecto sobre el eje Y? ¿Qué nos quedaría? Miren, todos estos puntitos rojos, algo así como que los aplastamos, los proyectamos sobre el eje Y. ¿Qué nos quedaría? ¿A qué se reducen? Todos estos puntitos rojos que son la gráfica de esta función constante. Imagínense ustedes, todos esos puntitos rojos los proyectamos sobre el eje Y. ¿Qué nos quedaría? Se reduce a un solo punto, ¿no? Es como si fuera un punto grande, porque todos estos puntos, todos estos puntitos rojos, los aplastamos, los arrinconamos, los proyectamos sobre el eje Y. Entonces se reduce a este punto de acá, ¿no? Entonces este puntito cae acá. Voy a exagerar un poquito en este punto rojo. Imaginariamente ustedes, imagínense, proyecten todos esos puntitos rojos, aplástenlo contra el eje Y. Entonces es un conjunto unitario, cuyo único elemento es C. El rango de una función constante es un conjunto unitario cuyo único elemento es C. Ahí está. Acá tenemos la gráfica de la función f de x igual a 4, es una función constante, porque tiene esta regla de correspondencia. Miren, esta función de acá tiene esta forma, donde C vale 4. Pues.
Entonces, su gráfica, ¿qué cosa es? Una recta horizontal que corta el eje Y en el punto 0,4. Por acá estará. Ahí está, la recta verde. Pues. Si hubiera sido f de x igual a -4, estaría en el semieje negativo, ¿no? Pero sigue siendo una recta horizontal, porque es una función constante. Recuerden ustedes, toda función constante, su gráfica siempre es una recta horizontal o paralela al eje Y. En el caso del ejemplo, el dominio, todos los reales, y el rango, ¿cuál sería? En el caso del ejemplo, que está al lado derecho, ¿cuál sería el rango de esa función? Chicos, Todo claro, profesor. ya, el rango en este caso sería 4, ¿no es cierto? Es el único punto. Bien. Otra función elemental es la función lineal, o también llamada función de primer grado, ¿no? Función lineal o función de primer grado, cuya gráfica siempre es una recta oblicua. Toda gráfica de una función lineal siempre es una recta oblicua. Como ven ustedes, la recta turquesa que está por ahí, ¿cuál es su regla de correspondencia? Porque toda función tiene que tener regla de correspondencia. Y en el caso de la función de primer grado lineal, su regla es ax más b, donde a y b son reales y a es diferente de 0. ¿No? Ahí de repente faltó precisar A y B, A y B son números reales y además el A es diferente de 0. Bien, el dominio. ¿Cuál sería el dominio de la función? El dominio de f es todos los reales, porque imagínense esa recta, todos los puntos de esa recta, se entiende que esta recta se extiende por acá y se extiende por allá, ¿no? Sino que ahí se agregó una partecita nada más. Pero imagínense que todos estos puntos rojos que corresponden a la gráfica de la función se van a ir proyectando sobre el eje X. Aquí cae, este otro punto que la gráfica cae por acá, este otro punto cae por acá, y así. Todo este puntito que está por acá de la gráfica cae por acá, ¿no es cierto? En buena cuenta, pues, el dominio sería todos los reales, todo el eje X, todo el eje X. Y el rango, para el rango hay que proyectar respecto al eje Y. Este punto cae por acá, este punto caería por acá, este punto caería por acá, este punto que está en la parte inferior caería por acá, y así. Entonces el rango, nos damos con la sorpresa que el rango es todos los reales también, todo el eje Y. Por eso es que tanto el dominio como el rango son los reales, en una función lineal, ¿no? Acá tenemos la gráfica de una función definida por x, f de x igual a x más 3. En este caso, a, nótese, a es 1, ¿no? A es 1 y b es 3. A vale 1 y b es 3. Su gráfica es esto. Esa es la gráfica de la función, ¿no? F de x igual a x más 3. Dominio y rango son todos los reales, pues, definitivamente. Y la forma más rápida en este caso es, pues, cuando es una recta, tabular, ¿no? Basta con 2 puntos, por 2 puntos trazamos la recta. Cuando x vale 1, cuánto vale tanto. Cuando x vale 10, cuánto vale y ya está. Pues con 2 puntos trazamos la recta. Porque la gráfica de toda función lineal siempre es una recta. Función lineal o función de primer grado. Una función cuadrática o una función de segundo grado. Bueno, así tan igual como la gráfica de una función lineal es una recta, pues puedo decir ahora que la gráfica de toda función cuadrática siempre va a ser una parábola. Una parábola que en este caso puede abrirse hacia arriba o hacia abajo. No cabe la posibilidad de que se abra a la derecha, porque alguien puede decir, profesor, ¿se podría abrir a la derecha? Ya no, pues, porque no sería función. Recuerden que el título de esta clase es funciones, y para que sea funciones significa aplica la prueba de la recta vertical. Y entonces, al trazar una recta vertical debe cortar en un solo punto. Pero si se abre a la derecha o se abre a la izquierda, ya no sería función, pues evidentemente, ¿no? Por eso es que hablamos de que la gráfica de toda función cuadrática es una parábola que se abre hacia arriba o que se abre hacia abajo.
¿Y eso de quién va a depender, profesor? Bueno, en principio veamos cuál es la regla de correspondencia de una función cuadrática. Toda función cuadrática tiene como regla de correspondencia una expresión de este tipo. Ax al cuadrado más bx más c. Nuevamente, A, B y C son reales. A, B y C son reales y A es diferente de 0. Ojo acá, ¿eh? Ojo acá. Una vez más, A, B y C son reales. Son reales. Y A es diferente de 0. Para que sea cuadrática, pues no, porque si A fuera 0, pues obviamente este término se iría y A dejaría de ser cuadrática y se convertiría en una lineal, que no es el caso que estamos estudiando. Pues bien, entonces, si una función tiene esa forma, más allá de que puede no estar este término, puede ser que no esté este término o este otro término. El que no debe faltar es este, para que sea cuadrática. Porque el B y el C sí pueden ser ceros, ¿ah? Puede ser que uno debe ser 0 o los dos de repente, no hay ningún problema. El que no debe ser 0 es el A nada más, para que sea una función cuadrática. Ok, entonces tenemos acá lo siguiente, ¿no? Vamos a ver acá. En caso 1, ¿qué pasaría si como A es un número real, que es diferente de 0, A es diferente de 0, entonces cabe dos posibilidades, o es positivo o es negativo. ¿Qué pasa si es positivo? La parábola se abre hacia arriba. Si el A es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba, como pueden ver ahí. Y si el A fuera negativo, la parábola se abre hacia abajo. A ver acá. Bueno, no está acá. En la otra diapositiva está. Pero si el A es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. Y es más, el vértice siempre lo van a encontrar de esa forma, mira. El vértice de esa parábola siempre lo van a encontrar de esa manera. Ok. Menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. Obviamente que cuando tienen la función cuadrática ya tú sabes identificar quién es el A, quién es el B y quién es el C, ¿no? Pero para efecto de encontrar el vértice, el C no interviene, solamente el A y el B. El vértice va a ser menos B sobre 2A y la función evaluada en ese valor. Si el menos B sobre 2A te queda 5, sería f de 5, pues en la ordenada, ¿no? Conociendo A y B, puedes encontrar entonces las coordenadas del vértice de la parábola de una función cuadrática. Entonces ahí puedo analizar el f de x tiene su mínimo valor en x igual a menos b sobre 2a, donde la función o la axis del vértice es donde la función alcanza su mínimo valor. ¿Y cuál es ese mínimo valor? Bueno, el f de menos b sobre 2a. Hay dos preguntas que se suelen hacer sobre este tipo de problemas, donde la función alcanza su mínimo valor, que sería la axis del vértice, y lo otro es, ¿y cuál es ese mínimo valor? Esa es la ordenada del vértice, ¿no? Que estamos diciendo acá. Este es donde la función alcanza su mínimo valor y este es el mínimo valor. Por ejemplo, A y B tranquilamente puede dar respuesta a este problema. Acá, por ejemplo, en la función que se da acá al lado derecho, A es 1, miren, no se escribe, pero se sobreentiende. A vale 1. Es positivo. Entonces yo ya a priori ya sé que ese es, como es una función cuadrática y su gráfica es una parábola, dado que A es 1 y 1 es mayor que 0, digo, esa parábola se abre hacia arriba, pues. Tu gráfico es una parábola y se abre hacia arriba y vas a calcular el vértice. Pues en ese caso, A es 1, identificando acá, A es 1, B es igual a menos 2 y C es igual a 3. ¿No es cierto? Y con eso ya tú encuentras el vértice, pues, ¿no? Ahí está. Ay, perdón. Así calculas acá el vértice, si quieres, no lo han hecho ahí, pero se puede calcular acá. Puede calcular la axis básicamente. El vértice sería menos B, que es menos 2, sobre 2A. 2 por 1. Ahí está. ¿Cuánto te queda acá? Menos por 1 da más. 2 entre 2, 1. O sea, acá te queda f de 1. F de 1. Y vas y lo calculas acá, pues, ¿no? Como ahí tienes la función, reemplazas acá arriba y calculas el f de 1. 4 menos 2, 2. Acá está, pues. Entonces el vértice, y haciendo cuentas, acá te quedaría 1, el f de 1 es 2. Acá está, mira. 1, 2. Este es el vértice.
Como A era mayor que 0, porque A es 1, es mayor que 0, la parábola sale hacia arriba. ¿Cuál es el dominio? El dominio son todos los reales y el rango de 2 hacia más infinito. Se puede calcular. Recuerda que teniendo la gráfica ya el estudiante puede calcular el dominio y el rango, ¿no? Teniendo la gráfica de la función se puede ver el dominio y el rango. Bien, es el caso cuando A es mayor que 0. Si A es menor que 0, la idea se repite, sino que ahora la diferencia es que la parábola se abre hacia abajo, pero todo lo queda igual, ¿no? La forma como vas a calcular el vértice es similar, ¿no? Menos b sobre 2a y la ordenada sería f de ese valor. En este caso, pues el dominio sería todos los reales y el rango si viene desde menos infinito, porque recuerda que para allá el rango refleja la gráfica, o proyecta la gráfica, aplastas esa parábola contra el eje Y. La rinconas esa parábola contra el eje Y. Viene desde menos infinito hasta la ordenada del vértice, que es f evaluada en menos b sobre 2a. Ahí, pues, obviamente, logramos ver que el a es negativo. Mira, ¿no? Acá está el a vale menos 1. Entonces, yo ya puedo concluir o desprender rápidamente que se trata de una parábola que se abre hacia abajo y voy a calcular su vértice, pues, ¿no? El vértice, en este caso, una vez más, va a ser igual a menos b, que vale 2, sobre 2a. A vale menos 1. Ahí está. Y acá sería menos por la más 2, entonces 1. Esto te queda 1. Entonces el otro sería f de 1. Acá sería f de 1. La ordenada sería f de 1. ¿Quién es f de 1? Sería 8 menos 1, 7. Más 2, 9. O sea, acá sería 1,9. Ahí está el vértice. Lo pueden ver en la gráfica, ¿no? Este es el vértice. 1,9. Ahí está. 1 está por acá. La axis es 1. Miren ahí. Y la ordenada es 9. ¿Cuál sería el dominio, chicos, ahí, en ese ejemplo, por favor? De menos 2 a 4. El dominio, seguro. De menos 2 a 4. ¿Será el dominio, chicos? Recuerden por favor que esto de acá continúa, ¿no? Por acá, abriéndose así, y también continúa abriéndose por acá, algo así. Y tienen que reflejar o proyectar toda la gráfica, toda la gráfica. Imagínense, proyecten toda la gráfica que está por ahí, imaginariamente toda la gráfica, ¿eh? Sobre el eje X. Ojo, acá como que este puntito que está por acá, por ejemplo, cae por acá. Este puntito que está por acá caería por acá. Este puntito que está por acá caería por acá.
este punto que está por acá de la gráfica cae por acá, y así sucesivamente, ¿no? Este puntito que está por acá, porque todos los puntos tienen que ir proyectándose. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que el dominio, ¿quién es? Todo R, en realidad. Todo R. Porque no solamente se proyecta lo que está por encima del eje X, salvo que el problema te dé algunas restricciones, ¿no? Si el problema te da restricciones, allá lo limitamos y proyectamos, pero en cuanto no se dé ninguna restricción, toda la gráfica hay que proyectarla. Tanto los puntos que están por encima del eje X como los puntos que están por debajo del eje X. Todos los puntos hay que proyectarlos. Bien. El dominio sería entonces todo lo real y el rango sería pues el intervalo que viene desde menos infinito hasta 9. Acá tenemos la función cúbica básica nada más, porque llaman al título de funciones elementales. Su regla de correspondencia es x al cubo, su gráfica es la que aparece en el lado izquierdo. Esto continúa obviamente acá, ¿no? Se entiende que esto continúa. La gráfica continúa tanto hacia arriba como hacia abajo. Pero pasa por el 0, 0. ¿No? Y es una gráfica que está, digamos, donde participan el primer y tercer cuadrante. Esa es la gráfica de esa función. Claro, si hacemos una variante, pues la gráfica se mueve, se traslada, ¿no? Y es otro tema. Ahí lo que estamos haciendo es graficar la función tal cual como está ahí, con su regla de correspondencia, es x al cubo. Su gráfica es la que aparece en el lado izquierdo. Se puede ver claramente que a partir de la gráfica puedo encontrar tanto el dominio como el rango, que en este caso son los reales. Basta proyectar la gráfica sobre el eje X, me doy cuenta que descansa sobre todo el eje X, porque recuerden que esta gráfica continúa por acá, esto continúa por acá, esto también continúa por acá. Entonces, cuando proyecto sobre el eje X, descansa sobre todo el eje X. Cuando lo proyecto sobre el eje Y, descansa sobre todo el eje Y. Por eso es que el dominio y el rango son todos los reales, pues, ¿no? Luego tenemos acá las funciones elementales, también la función polinómica, ¿no? Que tiene la forma de un polinomio. Si te das cuenta acá, esto que está por acá en el segundo miembro de la igualdad tiene la forma de un polinomio. Es una función f de x llamada función polinómica por la forma que tiene, ¿no? N en este caso, pues es un número entero. Acá no salió por el tema de la versión. Es un número entero positivo o cero. Y el a sub n tiene que ser pues, diferente de cero para que sea una función polinomial o polinómica de grado n, ¿no? Y sus gráficas pueden ser de diferentes formas, ¿no? Tal como está por acá, va a depender muchas veces si n es par o impar, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos, ahí inclusive pues ya en el nivel superior también se ve pues como parte de las aplicaciones de un tema que es las derivadas, precisamente la gráfica de funciones, siguiendo pues toda una serie de pasos, pero ya haciendo uso de otras herramientas, uno puede graficar funciones por más complejas que sean, de manera particular las funciones polinómicas. Entonces vamos a los ejercicios, chicos. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? Todo claro, profesor. Muy bien. Vamos al problema número 1. Miren, acá dice, dadas las funciones f y g definidas por... Bueno, acá me dan, miren, ya las funciones f y g, y al costado de cada una de ellas están sus dominios. El dominio de f es el intervalo cerrado 2,5 y el dominio de g es el intervalo cerrado menos 5,2. Determina el rango de f interceptado con el rango de g. Es lo que te comentaba cuando hicimos la exposición teórica. Acá sí estás obligado a empezar a trabajar con el dominio, mira, porque te están dando el dominio, tanto el dominio de f como el dominio de g. A partir del dominio dado vas a construir el f de x o el y. Eso es lo que tienes que hacer, sí o sí. No tienes otra forma. Cuando te dan el dominio, sí, pues a partir del dominio dado hay que empezar a construir. En un problema anterior no, ¿no? Ahí no te dieron el dominio, entonces había que empezar precisamente de lo que nosotros teníamos, ¿no? Habíamos calculado el dominio, entonces a partir del dominio calculado, a partir de ahí empezamos y recuerdo que era x mayor o igual que 3, multiplicamos por menos 2, si la memoria no me falla, y empezábamos a construir, ¿no? Pero acá el tema es el siguiente. El tema es el siguiente. Tenemos el dominio, entonces me queda claro que a partir de ese dominio dado tengo que empezar a construir, pero antes tengo que trabajar o arreglar esa función. Veamos acá. La función es menos x cuadrado más 2x más 9. Entonces,
esa función hay que arreglar, esa regla de correspondencia hay que arreglar de tal manera que la variable aparezca en un solo término, en un solo sumando, que no aparezca en dos. Ojo, entonces lo arreglo así, miren, s menos x cuadrado más 2x más 9, lo vamos a arreglar por acá, un costadito en esa pizarra, lo escribo así, menos, factorizo el signo y te queda x cuadrado menos 2x más 1, ahí tenés menos 8 más 10. 10 menos 1, 10 menos 1, te queda 9. Es lo mismo que está arriba, sino que he tratado, primero he factorizado el signo y he tratado de completar cuadrados ahí. Entonces te queda menos x cuadrado, menos por da más 2x, acá te queda menos 1 más 10 más 9. Y entonces, ¿qué logramos acá? Que ese paréntesis, esos tres términos que están dentro del paréntesis, son el desarrollo del cuadrado binomio. Se lo escribo así, más 10. Esa es la forma como debemos arreglar la función. Repito, la variable no debe estar en dos sumandos o en dos o más, sino hay que arreglarla. Entonces, bien, habiendo arreglado eso, ya no voy a trabajar con esta función que me dan así, con esta regla de correspondencia, sino en la versión arreglada. ¿Cuál es la versión arreglada? Menos x menos 1 al cuadrado más 10. Eso ahí. Ya está. Ahora sí, empezamos a trabajar a partir del dominio. Se entiende, pues, que el dominio es la variación de la variable independiente, que en este caso es x. Vamos a calcular el rango. Como los x varían de 2 a 5, acá está, como te repito, te están dando el dominio. A partir del dominio voy a empezar a construir, mira, a partir del dominio. Entonces ya empiezo a construir paso a paso con mucho cuidado. Resto 1. Para llegar a f de x, oiga, vamos a calcular f de x hoy. Resto 1. Ahí está. Elevo al cuadrado. Bueno, entre 1 y 6. Multiplicas por menos 1. Cambia la desigualdad. Ahí está. Ya cambió la desigualdad, mira ya. Ya cambió la desigualdad, porque has multiplicado por un número negativo. Súmale 10. Al sumarle 10 te queda esto. Lo que está en el centro de esa desigualdad es el f de x o y, como quiera llamarla, ¿no? Entonces ahí me queda que el f de x está entre mayor o igual que menos 6, pero menor o igual que 9. Escribiéndolo como intervalo, entonces estaríamos diciendo que el y, o el f de x, que es lo mismo, que por cierto determina el rango sería el intervalo que va desde menos 6 cerrado hasta 9 abierto. Pero 9 cerrado también, que es menor o igual cerrado. Ya está, ya tienes el rango de f en este caso. Hacemos algo similar, ojo, repetimos un poco la historia para calcular el rango de g, tomando en cuenta que acá me están dando el dominio. Entonces, a partir del dominio, vamos a construir g de x. Pero obviamente que hay que arreglar ese g de x, porque la recomendación es que la variable no debe aparecer en dos sumandos o más, ¿no? Sino en uno solo. Entonces hay que arreglar eso. Por acá tenemos otra pizarrita, por acá adicional. Factorizo 2, me queda así, mira. 2 por x cuadrado, 2x cuadrado, 2 por 6, 12, 2 por 9, 18 y le sumo 1, pues, ¿no? Para que sea 19. Arreglo así, tomando en cuenta que lo que está dentro del paréntesis es el desarrollo del cuadrado binomio. Me va a quedar 2 por x más 3 al cuadrado, todo eso más 1. Ese es g de x, en versión arreglada. ¿Te das cuenta? Ahora sí, el x aparece en un solo sumando, nada más. Entonces ya no voy a trabajar con esa función que tenga ese rectángulo rosado, sino con la versión arreglada, que sería así, ¿ve? Ahí está. Ahora sí, a partir del dominio que está dado, que es el intervalo que va de menos 5 hasta 2, vamos a empezar a construir paso a paso. Ojo, calculemos el rango de g. ¿A partir de dónde? Del dominio que está dado. Pues acá está el dominio, ¿eh? A partir de este dominio voy a calcular el rango. Vamos a construirlo. Vamos a construirlo. Sabemos que el x varía desde menos 5 hasta 2, porque sabemos el dominio. El dominio está dado. Y el dominio es la variación de las x. Entonces, x es mayor o igual que menos 5, pero menor o igual que 2. Súmale 3. Vamos construyendo ya. Vamos construyendo. Sumemos 3. Ahí está. Al sumar 3 te queda menos 2 y en el otro lado te queda 3 más 2, 5. Elevo al cuadrado. Hay una propiedad, ¿eh? Voy a elevar al cuadrado, pero hay que tener cuidado. Está entre un negativo y un positivo. Es una propiedad de los números reales. En su momento lo vimos. Entonces acá te quedaría pues x más 3 al cuadrado. Esta desigualdad ya está fija. Esto de acá por propiedad ya está fijo. Esto va a ser siempre mayor o igual que 0. Y esto de acá dice que es el mayor entre menos 2 al cuadrado y 5 al cuadrado. Así dice la propiedad. El máximo entre los extremos elevados al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4.
5 al cuadrado es 25. Entonces tomo el mayor, pues 25. Entonces diríamos, x más 3 al cuadrado está entre 0 y 25. Ahí está. Así dice la propiedad. No estamos haciendo uso de propiedades, por eso le decía, ¿no? Cuando hagamos este tipo de problemas hay que recordar pues algunas propiedades que nosotros manejamos de los números reales. Ya, ¿qué más falta para llegar a g de x? En la pizarra veo que está a un 2. Multiplico por 2, no hay problema. 0. Multiplico por 2, ahí está, 0. 2 veces x más 3 al cuadrado, 25 por 2, 50. Súmale 1, te queda 1 y 51. Eso que está en el centro es el g de x, pues. Eso que está en el centro es el g de x. Lo hemos ido construyendo paso a paso. El g de x o el y, si quieres, ¿no? Este es el g de x o y. Entonces, al encontrar la variación de y, estamos encontrando el rango, pues. En el rango de esa función g, ¿no? Entonces tendríamos que el rango de g sería el intervalo cerrado que va desde 1 hasta 51. El rango de g sería el intervalo cerrado que va desde 1 hasta 51. Ya tenemos ahí arribita el rango de f con verde y por acá tenemos el rango de g con rojo. ¿Qué nos piden? La intersección de los rangos. Así que vamos a graficar por acá. Ahí está con verde, menos 6, 9. Menos 6, 9 es el rango de f. Y por acá con rojo el rango de g, que va desde 1 hasta 51. La intersección, ¿cuál sería? El intervalo pues cerrado que va desde 1 hasta 9. La respuesta la encontramos en la alternativa C. Ahí tenemos el primer problema, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor? Todo claro, profesor. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Veamos por acá, ¿Qué dice? En la figura se muestra la gráfica de la función f. Ya está la gráfica. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden respectivo. Primera proposición. El dominio de f es el intervalo. Ojo, se entiende, por favor. Acá hay una flechita que lo ha dicho. Se entiende que esta flecha indica que esto continúa por acá. Esto continúa por acá. Ya, esa flechita. Ahí sí las cosas están bien definidas. Mira, acá es cerrado. Mira acá. Este es cerrado aquí. Acá también está cerrado. Acá también está cerrado. Para aclarar bien las cosas. Ya. El dominio de la función es el intervalo que viene desde menos infinito hasta 11. ¿Qué dirían ustedes, chicos? ¿Verdadero o falsa esa primera proposición? Ya saben ustedes que para allá el dominio deben proyectar esa gráfica, toda la gráfica, por más que esté partida, pero toda la gráfica hay que proyectarla sobre el eje X. Pregunto, ¿el dominio es ese intervalo? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, profesor? Verdadero, ¿no? Verdadero. Si ustedes se toman la molestia de proyectar todo sobre el eje X, solamente para que puedan ver acá, este intervalito que viene por acá, lo proyectamos y va cerrado a 9 hasta 11, miren. Ahí está. Ahora, si esta partita que está por acá, esta curvita que está por acá, todo esto de acá, acá es abierto, acá es abierto. Toda esa curva lo proyectas sobre el eje X, nos va a quedar acá, pues esto, ¿no? Desde este punto hasta acá. Acá es abierto, pero con el cerrado que está ahí, lo cierra, pues. Ese puntito rojo lo tapa ahí. Ya, sigamos avanzando. Esta recta que está por acá, este segmento, hasta acá. Si lo proyectas sobre el eje X, nos va a quedar acá cerrado en menos 5, cerrado en menos 5, mira,
hasta acá. Ahí lo empalma. Y la última parte que está por acá, la última partecita que está por acá, lo voy a poner, ¿qué color le pongo? Le puse turquesa por acá, le pongo negro. Este de acá, no te olvides que te es abierto, ¿ah? Hacia acá. Esto cae por acá. Y todo ese rayo negro lo proyecto, hago que caiga sobre el eje X, sería pues desde esta parte hacia de acá. Así. Si te das cuenta, el dominio sería desde menos infinito, mira el eje X, ¿no? Viene desde menos infinito hasta dónde, todo está continuado, ¿eh? Viene por acá, ahí continúa en palma, aquí en palma, hasta 11. ¿Cómo es en 11? Cerrado. Entonces el dominio sí, pues efectivamente es el intervalo que viene desde menos infinito hasta 11. El rango, a ver el rango. Me gustaría que ustedes analicen el rango, ¿qué es verdadero o falso? A ver, ¿qué dicen ustedes? Para el rango que hacemos, proyectamos la gráfica, aplastamos la gráfica sobre el eje Y. ¿Qué dirían ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Cuál sería el rango ahí, chicos? O sea, para el rango lo que tenemos que hacer es proyectar la gráfica sobre el eje Y, ¿no es cierto? Ya no sobre el eje X, sino sobre el eje Y. Pero entonces, miren, para proyectar el rango, por lo menos esta partita acá los ayudo, ¿eh? Esta partita que está por acá, vamos a poner esta parte, acá es abierto, miren, ¿eh? Acá es abierto. Se entiende que todo esto va hacia acá, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a proyectar solo esa parte, ¿ah? Lo estoy viendo con esta parte, lo proyecto por acá. Esto caería, este puntito abierto cae acá abierto, ¿eh? Cae acá abierto. Y todos los demás puntos van cayendo acá, así, todos los puntos caen ahí, todos los puntos caen aquí. Entonces, esta parte sería así, ¿ven? Viene desde menos infinito hasta menos 6 abierto. Solo esa parte, ¿eh? Solo esa parte. Ese rayo que está por acá, miren esta partida que está por acá, lo proyecta sobre el eje Y y te quedaría desde menos infinito hasta menos 6 abierto, que sería esta parte de acá, ¿eh? Sería esta parte de acá, ¿eh? Ya, pero estaría faltando, ¿no? Estaría faltando. Hay más gráfica arriba, ¿no? Hay más gráfica arriba. Entonces, por lo menos esa parte está ahí. Entonces, lo que está faltando ahora proyectar es esto, ¿eh? Esta partita turquesa, ¿eh? Acá está, punto cerrado acá, punto cerrado ahí. Ese dice la gráfica, mira, acá tenemos esto, cae por acá, viene la curva por acá es abierto, nótese, acá cerrado, cerrado. Todo eso que está con celeste falta proyectarlo sobre el eje Y. Todo esto que está con celeste falta proyectarlo sobre el eje Y para calcular el rango. Entonces, vamos a ver. Ojo, proyectando lo que está con celeste acá. Voy a borrar esto que está con rojo para acá para que no tengamos problemas. Ya esa parte ya está clara ya. Por lo menos por lo que he explicado, esa parte ya está clara. Entonces, si proyectamos esto que está con turquesa, solo lo que está con turquesa, proyectado sobre el eje Y, ¿qué nos quedaría? Ojo, a ver, por acá tendríamos lo siguiente, ¿no? Esto caería por acá, mira, ¿eh? Este puntito caería por acá. Ahí cae, menos 4. Ahí está. Y después todo va cayendo. Todos los puntos van a ir cayendo. Me interesa este puntito que está acá, pues. Este puntito que está acá. ¿Quién es, por ejemplo? ¿De dónde viene esto de 5?
¿Dónde cae? Cae, digamos, acá en el valor 4. Mira, cerrado, ¿ah? Porque este puntito azul o turquesa o celeste está ahí, la gráfica, está en la gráfica. Entonces, cuando lo proyecto sobre el eje Y, me queda acá, pues, cerrado. Por más que este está abierto, ¿ah? Por más que este señor diga abierto. Por eso, para acá esto. Sí, pero este puntito de acá, este puntito que estoy resaltando en estos momentos, cuando cae sobre el eje Y, lo tapa, pues. Entonces el rango sería así, miren, ¿eh? El intervalo que va desde -4 hasta 4. Pero ¿cómo es en este caso en el extremo 4? A ver, comentarios por favor. ¿Cómo es en el extremo 4? ¿Sería correcto lo que dice acá? A ver, estoy preguntando, no estoy afirmando, ¿eh? ¿Sería correcto lo que dice por acá? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pero dice que lo toma, en la gráfica dice que lo toma el 4, ¿eh? En la gráfica, miren acá, este es el rango, eso es lo que acabo de calcular. -4 cerrado y 4 cerrado también acá. Pero acá en la Sería falso proposición dice, entonces. falso. Mucho cuidado, ¿eh? Por eso es importante ver bien en un examen de admisión o en un examen que dirime, tiene que la gráfica estar bien dada para evitar ese tipo de problemas. Para evitar este tipo de problemas. En este caso, el rango sería -infinito abierto hasta -6 abierto, reunido con el intervalo -4 cerrado y 4 cerrado. Por eso es que la segunda proposición es falsa, pues. La segunda proposición es falsa. Vamos viendo por acá. Ahí está, ¿ven? La tercera, el valor máximo de la función es 4. El valor máximo de f de x es 4. El máximo valor que alcanza la función es 4. Dicho en otras palabras, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque vemos la gráfica acá, miren, aquí en el valor 5, cuando equivale a 5, la función alcanza su máximo valor. Miren, acá está. Llega a su máximo. ¿Y cuánto es ese máximo valor? Acá está. 4. ¿No? Cuando x vale 5, la función alcanza su máximo valor, que es 4. Pues. Por lo tanto, la tercera proposición es verdadera. La cuarta sí habría que calcularlo, pues dice, ¿no? F de -5 más F de 5 menos F de 9 más F de 13 menos 6. Habría que calcular cada uno de ellos, ¿eh? El F de -5, ¿cuánto vale? Bueno, acá lo voy a ver, miren, ¿eh? El F de -5, cuando X vale -5, ¿a dónde lo manda? Lo manda a -4. El F de -5 es -4. Ya tengo el F de -5. Ya tengo el F de -5. El F de 5, a ver, el F de 5, ¿dónde está el F de 5? Cuando X vale 5, lo manda arriba, ¿ve? Cuando X vale 5, lo manda acá, a este punto verde. ¿Cuánto vale? 4. Ahí está. ¿Qué más necesitamos? F de 9. F de 9, vamos a ver la gráfica, el F de 9. Cuando X vale 9, y lo manda acá, a este puntito. Y este puntito es 2. El F de 9 es 2. Ya está. Y el F de 3, el F de 3 es 0. Pues acá lo podemos ver, ¿no? En este puntito negro. Cuando X vale 3, el F de 3 es 0. Acá está el puntito negro. El F de 3 es 0. Ya, con esos valores, reemplázalo acá en los círculos, ¿no? En los círculos turquesa, verde, rojo y negro.
El f de menos 5 me queda menos 2. Pero ahí me dice que es menos 6, por lo tanto es falso, pues, ¿no? Ya reemplazando, pues el f de menos 5 es menos 4. El f de 5 es 4. El f de 9 es 2 y el f de 3 es 0. Ya reemplazando y haciendo las operaciones que me piden, me queda menos 2. Pero en el enunciado me decía que era menos 6. Totalmente es falso. La respuesta, por lo tanto, sería, pues, las proposiciones en el orden dado serían verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Correcto, chicos? Profesor, ¿puede volver a explicar por qué el 4 era cerrado? El 4, claro. ¿Por qué el 4 es cerrado? A ver, vamos a ver acá. Porque a veces el estudiante se deja llevar, dice, lo primero que tiene que hacer es ver bien la gráfica. Acá en la izquierda voy a ver, ¿ya? Aquí veo dónde la función alcanza su máximo valor. Bueno, acá hay dos valores. Acá, por ejemplo, veo según la gráfica que cuando equivale 5, acá, vamos primero con 9. Cuando equivale 9, aquí la gráfica me está mandando a 4, pero abierto, ¿eh? Aquí cuando equivale 9, la gráfica me está mandando, pero un abierto, ahí está. Cuando equivale 9, voy a borrar esto. Cuando equivale 9, mira, ahí está. Ese puntito abierto lo refleja acá, abierto, tal cual, ¿eh? Tal cual. Ya. Pero, me doy cuenta acá también que cuando equivale 5, por acá, ¿dónde está esto? Aquí, mira, cuando equivale 5, acá está el punto de la gráfica. Ahí está el punto de la gráfica, en este punto turquesa. Y ese puntito turquesa, al caer, porque tienes que proyectar todos los puntos, ¿ah? Todos los puntos tienes que ir proyectándolos. Ese puntito turquesa, al caer acá, al eje Y, ahí está, ¿no es cierto? Mira, cae acá y lo llena. Ahí lo llena. Eso que estaba abierto, estaba vacío ahí, estaba hueco, entonces viene y lo llena acá. Ahí está. Por eso es que hay que tomar ese valor de 4. Porque el valor es de 4, ¿cuándo? Cuando equivale 5. Cuando equivale 5, la función es 4. Entonces ya viene, pues, precisamente, acá no hay ningún problema, porque acá sí, como es cerrado, como acá es cerrado, miren, esto cae cerrado, no hay problema. Ahí sí está, cae cerrado. Y entonces, el rango sería todo esto, pues, desde menos 4 hasta 4. Porque ese puntito que inicialmente había caído abierto, ha sido cerrado por el punto turquesa. Por eso que es cerrado, en este caso, en el extremo 4. ¿Se entendió la idea? Sí se entendió, profesor. Muchas gracias. Bien, correcto, chicos. Sigamos avanzando entonces. Veamos acá qué tenemos. Dice lo siguiente. Sea la función f una función, como repito, en este nivel preuniversitario estamos trabajando con ese tipo de funciones reales, de variable real, de R en R, de R en R. ¿Existen las funciones complejas? Sí, pero eso no lo vemos en este nivel. Bueno, ahí está la regla de correspondencia. Determina el valor de x para que f de x tome su máximo valor. El f de x tome su máximo valor. Bueno, lo primero que habría que hacer es calcular el dominio. Bueno, tenemos el dominio acá, ¿no? Y decía la regla práctica que para hallar el dominio hay que despejar y en función de x. Y en función de x. Pues bien, ya les había dicho también que siempre se acostumbra a estar dando así, ¿no? Y despejadito en términos de x. Ya está despejado, no tiene nada que hacer ahí, simplemente analizar. Como son raíces cuadradas, son raíces de índices pares, entonces pues las expresiones subradicales son mayores o iguales que 0. ¿No es cierto? Esas son radicales pares, ¿ven? En el primer sumando tiene raíz cuadrada de x más 3. Entonces, como estamos trabajando con los reales, este señor tiene que ser mayor o igual que 0. Esto de acá, esta nube roja, tiene que ser menos. Y luego en el otro sumando tiene la raíz cuadrada de 3 menos x. También, dado que estamos trabajando con números reales, estas dos nubes rojas tienen que ser sí o sí mayores o iguales que 0. No puede ser negativa de ninguna manera. Ahí está, ¿ven? Las dos nubes rojas. X más 3 mayor o igual que 0 y 3 menos x mayor o igual que 0. Sí o sí, tiene que darse eso. Ahora, por eso, si esto hubiera sido impar,
ahí sí, pues esto de acá no hay problema, no hay problema. Puede ser el valor positivo, puede ser negativo, puede ser cero, no hay problema. Cuando es impar no hay problema. El problema es cuando es par. Cuando es par se obliga a que esas nubes tienen que ser mayores o iguales que cero, ¿no? Bien, entonces ya desarrollando esto, te quedaría por un lado que x más mayor o igual que menos 3 y x menor o igual que 3. O 3 es mayor o igual que x, que es lo mismo, ¿no? Entonces ya trabajando por acá, te quedaría pues por un lado, intersectándolo, para que lo puedes ver acá. Acá está menos 3, mira, acá está menos 3 y acá está 3. X mayores o iguales que menos 3 por acá. X mayores o iguales que menos 3 por este lado de acá. X menores o iguales que 3, lo que está con verde. X menores o iguales que 3 sería esta parte de acá. Menores o iguales que 3, por este lado de acá. Perdón. La intersección, ¿cuál sería? Pues tiene que cumplirse lo primero y lo segundo. Lo rojo y lo verde tiene que cumplirse. La intersección, ¿cuál sería? Porque no solamente la primera nube tiene que ser mayor que cero, sino la segunda también, ¿no? Es un I. Es un I. Entonces, intersectando, ¿dónde está la parte que está con dos colores? ¿Habrá un intervalo en el cual aparezcan dos colores? Cerrado menos 3, 3 cerrado. Así es. Ajá, ahí está. Es el dominio. Es el dominio. Ya está cerrado, como dice su compañera, de menos 3, cerrado, porque tiene los colores acá, hasta 3 cerrado. Ya es el dominio. Ya hemos calculado el dominio. Pues bien, ahora vamos a calcular el rango a partir del dominio que tenemos. Pero hay que arreglar esto, definitivamente. Ese es f de x o y, eso es lo que te dan. Lo que queremos encontrar es el rango, ¿no? Determina el valor de x para que f de x tome su máximo valor. Entonces vamos a ver acá. Elevo al cuadrado, miren, elevamos al cuadrado, hay que hacer cuentas por acá. Elevamos al cuadrado sería cuadrado del primero, más el doble producto del primero por segundo, más cuadrado del segundo. Haciendo cuentas por acá, te queda y al cuadrado va a ser x más 3 menos x más 2 veces la raíz cuadrada. 3 más 3, 6, x menos x, chao, se van y te queda 2 veces la raíz cuadrada. Bueno, es una diferencia de cuadrados. Acá es lo mismo decir 3 más x por 3 menos x, que da origen a una diferencia de cuadrados. Esto que está por acá es una diferencia de cuadrados, que es 9 menos x cuadrado dentro de la raíz. Ya esa es la nueva versión, esa es la nueva versión del i cuadrado, ¿no? Es el i al cuadrado. Bueno, de asterisco, en este caso tendríamos sabiendo que x está entre menos 3 y 3, ojo, voy a tratar de ir construyendo, ¿no? En base a lo que se tiene. Como ya sabemos el dominio que los x van desde menos 3 hasta 3, entonces veo acá pues que elevo al cuadrado y me quedaría pues precisamente entre 0 y 9 por la misma propiedad que hemos utilizado anteriormente, cuando estás entre un negativo y un positivo, ¿no? Cuando estamos entre un negativo y un positivo. El que está al lado izquierdo siempre va a ser 0 y el que está al lado derecho sale de donde tomar el mayor de los extremos, pero elevado al cuadrado. En este caso son iguales, porque menos 3 elevado al cuadrado, 9. El otro extremo 3 elevado al cuadrado es 9. Bueno, me quedan iguales. Bueno, pues queda ahí, ¿no? En realidad es el máximo, ¿no? Acá decía así, el x al cuadrado tendría que ser así, menor o igual que el máximo entre los extremos elevados al cuadrado. Un extremo es menos 3, elevado al cuadrado, 9. El otro extremo es 3, elevado al cuadrado, 9. Bueno, en este caso me da lo mismo, ¿no? Pero es así la propiedad. Bueno, sigamos. Quiero llegar a esto. Quiero llegar a... ¿Dónde estaba esto? A esto de acá quiero llegar. Tengo que ir construyendo paso a paso, ser muy prudente, ¿no? Multiplicas por menos, cambió la desigualdad, mira, ya multipliqué por menos, cambió la desigualdad, nótese ahí, súmale 9, ya le sumé 9 a todo, ahí está,
Como es positivo, porque está entre 0 y 9, tomo raíz cuadrada, no hay problema. Es mayor o igual que 0, menor o igual que 9, está positivo, tomo raíz cuadrada y te queda esto. Raíz de 9 mayor o igual que la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado, mayor o igual que raíz de 0. 0. Ahí está. ¿Qué más falta? Multiplica por 2. Ah, bueno, multiplico todo por 2. Como 2 es positivo, no pasa nada. Ahí te queda 6 y 0. O 0 y 6, ¿no? Invirtiendo un poco las desigualdades. 0 y 6. Ya, ¿qué más falta? Sumarle 6. Sumo 6 por acá. Vamos a poner esta flecha que está incomodando acá. Esa flecha es donde quiero llegar, por si acaso. A esta flecha la puse acá para indicar que a esto quiero llegar. Ya, sigamos tras ese propósito. ¿Qué está faltando? Sumarle 6, ¿no? Sumo 6, ahí está. Ya estará entre 12 y 6, o entre 6 y 12. Está el i cuadrado, está entre 6 y 12. Invirtiendo un poco sería así, pues. No sé si en el siguiente paso lo han hecho. No, sigue con lo mismo, ¿no? De acá podríamos escribirlo así mejor, ¿no? Los i cuadrado está entre 6 y 12. Sí, pero a mí no me interesa i cuadrado. A mí me interesa i. Que lo que me importa es el rango, y el rango lo determina i, no i cuadrado. El i cuadrado, digamos, es un recurso que uno lo utiliza precisamente porque me sirve. Pero no me piden i cuadrado, me piden i, ¿no? Entonces acá tomo raíz cuadrada. Como estás entre positivos, no pasa nada. Estás entre 6 y 12, estás entre positivos, no pasa nada. Entonces acá te queda pues el i en este caso, el i precisamente va a quedar entre raíz de 6 y raíz de 12. ¿Qué significa eso? Que el f de x está entre raíz, porque recuerda que el i es el f de x, ¿ah? El i es el f de x, está entre raíz de 6 y raíz de 12. Entonces dice, determine el valor de x para que el f de x tome su máximo valor. Ahí ya estoy viendo cuál es el máximo valor de f de x. O sea, mejor lo presento así, ¿eh? Así no se aprecia bien. El f de x, o el i, como quieras llamarle, el f de x es mayor o igual que raíz de 6, pero menor o igual que raíz de 12. Raíz de 12, ¿qué cosa es? Es 4 por 3. Raíz cuadrada de 4 es 2 raíz de 3. Ya está. Ahí mejor. Raíz de 2 lo escribo como 2 raíz de 3. Entonces, haciendo tus cuentas, has logrado ver que el máximo valor que toma el f de x es 2 raíz de 3. O lo que es lo mismo raíz de 12. Es el máximo valor que toma f de x. Ya está. Ahí está, calculando el máximo valor de que es 2 raíces. ¿Y eso cuándo se consigue? Calculando el valor de x, donde f de x es el máximo. Ya sabemos que el máximo valor es raíz de 12. Bien. ¿Y ese raíz de 12 cuándo se consigue? Raíz de 12, no te olvides que es 2 raíz de 3. ¿Cuándo se consigue eso? ¿Qué pasa si x vale 0? Si x vale 0, bueno, si x vale 0, el f de x acá me queda raíz de 3, y acá también te queda raíz de 3. O sea, es 2 raíz de 3. Es decir, la función alcanza su máximo valor, que es 2 raíz de 3, cuando el x vale 0, pues. Cuando x vale 0, entonces aquí me quedaría, pues, la función alcanza su máximo valor. Porque yo ya sé que el máximo valor, con esto que hemos encontrado acá, yo ya me doy cuenta que el máximo valor que toma la función es raíz de 12, o lo que es lo mismo 2 raíz de 3. Es el máximo. La función logré ver que está entre raíz de 6 y raíz de 12. Ya, el máximo valor que toma la función es raíz de 12, que por cierto es 2 raíz de 3. Entonces, para que esto me quede de 2 raíz de 3, ojo, para que la función me quede de 2 raíz de 3, el x, ¿cuánto tiene que ser? 0, pues. Si x vale 0, me queda raíz de 3 más raíz de 3, 2 raíz de 3. Entonces, ante la pregunta, determine el valor de x para que la función alcance su máximo valor, sería pues cuando x vale 0. Cuando x vale 0, esta función logra alcanzar su máximo valor, que por cierto es raíz de 12 o 2 raíz de 3, como quiera llamarlo. Y ahí tenemos el ejercicio 3, chicos, ¿eh?
Vamos al ejercicio número 4, a ver qué nos dice el problema número 4, por acá. A ver, dice, una empresa fabrica y vende televisores. Ya, fabrica y vende. Se sabe que la relación entre el precio de cada televisor y la cantidad demandada está dada por, bueno, la P es precio unitario que está en miles de soles. Si P vale 5, es 5.000 soles. Si P vale 8, 8.000 soles. Y Q es cantidad de televisores fabricados y vendidos. Determina la cantidad de televisores que deberá fabricar y vender para obtener el máximo ingreso. Bueno, tenemos ahí P es menos 2 veces la barra de Q más la barra de Q menos 8 más 16. Hacemos una gráfica, más o menos para formarnos una idea. Cuando Q vale 0, si Q vale 0, reemplazamos arriba, te queda 0, te queda la barra de menos 8, que es 8 más 16, 24. ¿No? Ahí está, P vale 24. Ahora, si P vale 0, si P vale 0, nos quedaría pues, en este caso, lo que Q vale 8, ¿no? Si P es igual a 0, Q vale 8. Efectivamente, como se puede ver ahí, haciendo los cálculos, miren, si Q vale 8, esto de acá se va. Si Q vale 8, acá te queda menos 16. Con 16 te queda 0. Entonces sería pues así, ¿no? Entre cuando Q vale 0 hasta 8, en este caso pues te quedaría una función lineal. Porque Q es mayor o igual que 0, entonces la barra de Q, ojo acá, como Q estoy tomándolo entre 0 y 8, sea una tablita que hemos obtenido por acá, mira, Q está entre 0 y 8. ¿Qué pasaría cuando los Q son mayores o iguales que 0? Porque acá te estoy diciendo que Q es mayor o igual que 0. Entonces, ¿esto qué implica? Que el valor absoluto de Q es igual a Q, por definición de valor absoluto. Ahora, ¿qué pasa si Q es menor o igual que 8? Si Q es menor o igual que 8, entonces estamos diciendo que Q menos 8 es menor o igual que 0, pasando el 8 al primer miembro de desigualdad. Y por lo tanto, la barra de Q menos 8, la barra de Q menos 8 es igual a 8 menos Q. 8 menos Q por definición de valor absoluto también, ¿eh? Y es lo que estamos haciendo acá. Reemplazar, mira, pero ya sin barra, la barra de Q, Q. La barra de Q menos 8, 8 menos Q. O menos Q más 8. Ya estamos reemplazando, pero sin barra ya, haciendo uso precisamente de la definición de valor absoluto. Ya, simplificando acá, reduciendo términos semejantes, menos 2Q, menos Q sería menos 3Q más 24. Mira acá, ¿ve? Con rojo acá, te quede así. Ahí está, menos 3Q más 24. Es una función lineal. Es una función lineal, ¿no? Y se puede encontrar acá lo siguiente. Ahí se puede ver, ¿no? Que cuando Q vale 0, P vale 0. Pero cuando Q vale 0, P vale 24. Pero cuando Q vale 0, te queda más 24. Cuando Q vale 8, sería menos 24, más 24, 0. Ya está, por lo menos eso me interesa. Ahora bien, sabemos que el ingreso no es otra cosa que el precio unitario por la cantidad. El precio ya lo hemos encontrado, es menos 3Q más 24. La cantidad es Q. El precio ya lo hemos calculado, en ese rectángulo marrón está ahí, menos 3Q más 24. Lo que hemos hecho es redefinir, quitar los valores absolutos, arriba. Se ha quitado los valores absolutos. Entonces, ya multiplicando me queda menos 3Q cuadrado más 24Q. Es el ingreso, ¿no? Es el ingreso. ¿Qué tipo de función es el ingreso, chicos? ¿Qué tipo de función es el ingreso? La función cuadrática, ¿no es cierto? Como coeficiente principal negativo, el A es negativo, por lo tanto se abre hacia abajo, pues lo habíamos comentado en la parte teórica. Cuando la función es cuadrática, automáticamente el estudiante dice, ah, su gráfica es una parábola, que se abre en este caso hacia abajo porque el coeficiente A es menos 3. Y entonces,
Si es una parábola que se abre hacia abajo, ¿dónde alcanza su máximo valor? En el vértice. Acá está, en este puntito rojo, es el vértice. Ahí la función alcanza su máximo valor, acá en el vértice. Y recuerden ustedes cómo se calculaba el vértice. Es menos b, que es 24, sobre 2a. A vale menos 3. Menos entre menos da más 24. 2 por 3, 6. 24 y 6, 4. O sea, f de, perdón, i, ¿no? Porque no es f, es i. 24 entre 6, 4. Ya está. I de 4. Es el vértice. ¿Qué nos pregunta? Determine la cantidad de televisores que deberá fabricar y vender para obtener el máximo ingreso. La cantidad de televisores que debe fabricar para obtener el máximo ingreso. El máximo ingreso lo obtiene el vértice. Y acá el vértice es tal que sería, pues, ¿cuánto? 6, ¿no? 24, no. 2 por 3, 6. 24 y 6, 4. Ahí está. Entonces, para obtener el máximo ingreso, se debe fabricar y vender 4 televisores. La respuesta la encontramos en la alternativa E. Si nos hubieran preguntado, ¿y cuál es el máximo ingreso? Habría que calcular acá, pues, ¿cuánto es I de 4? Acá estaría I evaluado en 4. Como ya conozco la función I, reemplázalo, pues ahí, ¿no? Pero no, nos preguntan la cantidad. La cantidad está en el eje X. Q es cantidad. Bien, entonces ahí lo encontramos precisamente, la respuesta la encontramos en la alternativa E. ¿Alguna pregunta, chicos, por favor? ¿Alguna duda, por favor, chicos? Todo claro, profesor. Bien, vamos a avanzar un problemita más. Dice acá lo siguiente, miren. La temperatura en grados centígrados en las ciudades de Amancaes y Guaira. Guaita debe ser, ¿no? Acá abajo utilizan Guaita. Están modeladas por las funciones L y F respectivamente. L para la temperatura en Amancaes y F para Guaira, ¿no? L para Amancaes, L para Amancaes y F para Guaita. Así, eso es lo que dice el problema, ¿no? Respectivamente. Vamos a ver. La función L está definida por una función lineal. Esa es la función lineal. L es para Amancaes, ¿no? Cuando X va entre 1 y 30. Donde X es el número del día, X es el número del día del mes de noviembre de 2022. La gráfica de la función L, que es una función lineal, y F, que es una función cuadrática, se muestran en la figura. Si el día 10 de noviembre, la ciudad de Guaita alcanzó la máxima temperatura, el 10 de noviembre, la ciudad de Guaita, alcanzó la mínima temperatura, perdón. Guaita alcanzó la mínima temperatura y el 30 de noviembre la temperatura fue de 32 grados. Determine el valor de verdad o de falsedad de las siguientes proporciones en el orden respectivo. Bueno, ahí me están dando la gráfica de dos funciones, una función lineal, una función cuadrática, la función verde y la función cuadrática, que están representando pues, las temperaturas en dos ciudades. La L es la temperatura en la ciudad de Mancaes y la verde es la temperatura en la ciudad de Guaita. Bueno, ahí me dan tres proposiciones, vamos analizando cada una de ellas. Primera proposición, dice, en el mes de noviembre del año 2022, la temperatura máxima que registró la ciudad de Amancaes, es la función lineal de Amancaes, fue de 27 grados. Bueno, vamos a ver acá. Ahí está la gráfica, ojo, mejor acá lo voy a poner. Esto es acá Amancaes, acá lo voy a poner mejor. Este es Amancaes y este es Guaita. Y ahí está mejor. Ya. Entonces, L de X, la función más o menos me la dan 2 quintos de X más D. 2 quintos de X más D. Bien, entonces acá me dicen lo siguiente, pues, ¿no? Según la gráfica, L de 10, miren, L de 10
es 19. Según la gráfica, estoy sacando provecho de la gráfica. L de 10, cuando lo evalúo en 10, en el día 10, acá miren, en el día 10, ¿a dónde lo manda? A 19. L de 10 es 19. Ya, cuando X vale 10, L de 10 vale 19, ahí sale B. ¿Cuánto vale B? 15. Ya tenemos entonces la regla de correspondencia para Amancaes. Ya tenemos la regla de correspondencia para Amancaes. Ya está. Ya, listo. L de X ya tenemos. Ahora, dice lo siguiente también. Si el 10 de noviembre la ciudad de Guaita, Guaita es la función cuadrática, alcanzó la mínima temperatura. Miren ahí, la función verde, la Guaita, la función cuadrática. Alcanzó su mínima temperatura. En este caso sería 16, según la gráfica. El 10 de noviembre la temperatura mínima en Guaita fue 16, según la gráfica. Según la gráfica. Entonces, como es una función cuadrática, entonces lo de la forma, más o menos, ¿no? Para que quede 16. Cuando x vale 10, esto se va, mira. Si x vale 10, esto se hace 0 y me queda solamente 16. Y es una función cuadrática. Entonces, más o menos tiene que tener esa forma, ¿no? Porque según la gráfica dice cuando alcanzó su mínima temperatura. ¿Cuánto fue la mínima temperatura? En este caso, pues, 16. Entonces, f de x tiene que ser una función cuadrática, porque ahí lo dice bien claro, es a por x menos 10 al cuadrado más 16. De tal manera que cuando tú reemplazas x vale 10, esto se va y te queda 16. Y ya está. Y ya tienes ahí la función cuadrática, ¿no? Faltando encontrar a. Falta encontrar a, pero se puede encontrar acá. Vamos a ver. Entonces acá, el 30 de noviembre, la temperatura fue de 32, dice. Ah, el 30 de noviembre la temperatura fue de 32, dice acá. Mira, o sea que cuando X vale 30, el f de X es 32. Ahí está, arriba está, ya lo puso. El 30 de noviembre la temperatura fue de 32. Ya está. Cuando x vale 30, 30 menos 10, 20 al cuadrado por a más 16 es igual a 32. Hacemos las cuentas por acá y me queda que a es igual a un 25. Ya tenemos el valor de a, ahora sí. Ya tendríamos el valor de a y por lo tanto ya tenemos la función f de x, que es 1 sobre 25 por x menos 10 al cuadrado más 16. Esa es la función f de x. Es f de x. Ya tenemos las dos reglas de correspondencia, tanto para Mancaes como para White. Entonces, vamos con las proposiciones. Mira, en el mes de noviembre del año 2022, la temperatura máxima que registró la ciudad de Amancaes fue de 27 grados. Vamos a ver acá. La máxima temperatura, Amancaes es la lineal, ¿ah? Amancaes es la lineal. Entonces, él dice, en el mes de noviembre, la máxima temperatura que registró la ciudad de Mancay fue de 27 grados. Bueno, se puede ver que en este caso es cuando equivale 30, ¿no? Si equivale 30 como es lineal, alcanza su máximo valor en equivale 30. Y si tú reemplazas ahí, te queda 27, pues, ¿no? En la función lineal, acá está. Ese es verdadero. 2. El 20 de noviembre, miren, el 20 de noviembre, ojo. La temperatura en la ciudad de Guaita fue mayor que la temperatura en la ciudad de Mancáis el 20 de noviembre. Si vemos acá, el 20 de noviembre estará por acá, ¿eh? El 20 de noviembre estará por acá. Vamos viéndolo por acá. Esta es la temperatura en Guaita. Y acá arriba estará la temperatura en Amancáis. Este es Amancáis y este es Guaita. Este es el 20 de noviembre. Dice, el 20 de noviembre la temperatura en la ciudad de Guaita fue mayor que la temperatura en la ciudad de Mancay, es falso. Al revés fue. La de Mancay está por encima que la de Guaita. La segunda es falsa. ¿No es cierto? Es falso. 3. La temperatura en la ciudad de Guaita no excede a la temperatura en la ciudad de Amancay para cada día desde el 5 hasta el 25 de noviembre. Desde el 5 hasta el 25. Ojo acá. En la gráfica más o menos estaría por acá, ¿no? Desde el 5, viéndolo acá, hasta el 25. Ahí, miren, ¿quién está por encima? Voy a ver acá. Esto es L. ¿Quién era L?
Él era, en este caso, Amancaes. Él era Amancaes. ¿Y el verde, quién era? El verde está por debajo, mira. Ahí está, para que se pueda ver así rápidamente. El verde era la función cuadrática, ¿no? La función Guaira. Y el rojo era la función lineal, que era Amancaes. Entonces, mira, entre 5 y 25. Entre 5 y 25, dice. En la ciudad de Guaita, la temperatura en la ciudad de Guaita no excede a la temperatura en la ciudad de Mancaes. ¿Qué dicen ustedes? Entre 5 y 25. Dice, la temperatura en Guaita no excede a la ciudad de Amancaes. ¿Verdadero o falso? Entre 5 y 25. La temperatura verde no excede, no supera a la temperatura roja. ¿Verdadero o falso? Uy, ya me pasé. Chicos, verdadero, pues, ¿no? La temperatura verde siempre está por debajo de la temperatura roja. Nunca le excede, nunca lo supera, pues. No excede. La temperatura verde está por debajo de la temperatura roja. Y ahí está la parte analítica, ¿no? Pero ahí en la gráfica se puede ver. La temperatura verde es la temperatura de Guaita. La temperatura roja de la ciudad lo que está con rojo es la temperatura en la ciudad de Mancáis. Entonces, entre 5 y 25, ojo, entre 5 y 25, dice la temperatura en la ciudad de Guaita no excede a la temperatura en la ciudad de Mancay, no supera, nunca la pasa, mejor dicho. Por lo tanto, la última proposición es verdadera. Por lo tanto, verdadero, falso, verdadero sería la respuesta a este problema. Y lo encontramos en la alternativa A. Chicos, les comparto las claves, bueno, los ejercicios que están adicionales, por favor, ahí. Los invito para que los revisen. El tiempo nos ganó. En todo caso, pueden ir a consultas académicas, por favor, para reforzar un poco este tema. Y si no, la próxima semana también, como toca el mismo tema, podríamos ahondar más sobre este punto, ¿no? Pero igual se lo comparto acá para que ustedes lo puedan analizar. A ver, el problema número 6. La respuesta la encontramos en la alternativa E. Problema 6, por favor, si lo toman captura, lo analizan, lo estudian. Si tienen alguna duda, me pasan la voz, por favor, la siguiente semana. Vamos con el problema 7. Es más fácil. Igual, y toman captura, lo analicen ahí. Y preguntan, por favor. Vamos, problema 8. Tiene que ver con funciones pares e impares. Y la respuesta la encontramos en la alternativa A. Por último, les comparto las claves de los propuestos. A continuación viene, por favor, chicos. Y nada más. Nada más, chicos, por favor. Una vez más, la recomendación para que repasen estos temas, por favor. El tiempo nos ha ganado, pero con el compromiso de poder atender cualquier duda que ustedes tengan en la próxima clase. De mi parte, nada más, chicos. Lo dejo. Disculpen por los minutos que hemos pasado. Nos reencontramos la próxima semana. Buen inicio de semana para todos, chicos. Nos vemos. Gracias, profesor. Profesor, cuídese. Nos vemos de igual manera, chicos. Chao. La disculpa del caso. Nos vemos.